pensando a ver qué cable. Bueno, lo tengo. Bien. Eh, escuché la voz de más allá. Eh, ¿Qué pasa en las grabaciones? Eh, bueno, como les decía, la importancia esta de tener pensado bien qué es lo que voy a grabar y qué es lo que voy a hacer en el estudio de grabación, les quería comentar un ejemplo. Muchas veces pasa que entramos a un estudio y estamos pensando a ver qué cable usar, qué micrófono usar, cómo poner el micrófono, ¿sí? ¿Cuántos micrófonos voy a necesitar? Bueno, todo eso es tiempo que se desgasta, ¿sí? Y se desgasta hasta lo artístico también a la hora de grabar. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante cada detalle de lo que vayamos hablando hoy en el workshop. Capaz que Freddy yo te pida que unos 20, 25 minutos antes me digas cómo, o sea, para ir redondeando, y me gustaría más que hablar yo, digamos, que no sea un monólogo esto, sino que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran sobre lo que vayamos hablando, o si hay alguna pregunta que ni siquiera hayamos hablado, de algún tema que no hayamos hablado, me la pueden hacer y la podemos desarrollar. Correcto, Me parece Martín. que mucho más Entonces sí, podemos decir, Martín, discúlpame, que los chicos sí, en el chat pueden ir, quizás de repente, mientras vas desarrollando el tema, pueden ir colocando algunas preguntas, ¿no? Que van surgiendo exacto, de la disertación. De tal manera que vas exponiendo y vas leyendo también las preguntas que van haciendo ahí en el chat. Y al final, obviamente, ¿no? exacto. Vamos a reactivar los micrófonos para que si alguien se anima a hacer una pregunta ahí Una directa, pregunta. la pueda hacer también. Correcto, Martín. Gracias. Buen detalle. Perfecto, perfecto. Capaz yo tengo el workshop separado por secciones, quizás cuando termine la sección abrimos ahí para leer las preguntas que están en el chat y después sigo y lo mismo para la siguiente. ¿Te parece? Así Genial, lo hacemos dinámico, ¿sí? genial. Bueno, voy a compartir la pantalla. Eh, un segundo. Bien. De paso, todo esto ya está pasado a PDF y ustedes lo pueden. Hay una carpetita que se está poniendo todos los PowerPoint que fuimos usando en los workshops. Este ya está cargado para si alguno lo quiere ir chusmeando o mientras lo vamos viendo o después de finalizar el workshop. Para que voy a agrandar la pantalla, que acá me perdí. Presentación. Bien, ahí lo pueden ver completo. Bueno, Profesor Martín, ¿está ahí? Profesor, profesor, parece que nuestro ponente ha tenido un problema quizás de Wi-Fi, ya no está salido, pero seguramente en breve va nuevamente a reingresar, así que un poquito de paciencia, ¿no? Estamos en vivo, esto normalmente ocurre, sucede. Vamos a esperar para que pueda ingresar nuevamente. Sí, justamente eso me acaba de confirmar que se le cayó el internet, pero ahí entra, ya está entrando. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia, ¿no? De paciencia para poder nuevamente tener aquí a nuestro ponente en este workshop y a los que se conectaron mientras ya estaba dando la parte introductoria. Bienvenido nuevamente a este workshop grabación de audio donde vamos a ver las herramientas tanto en hardware
como en software, de todo lo que podemos quizás tener en nuestra casa, ¿no? En casa. Así que vamos, ¿no? Vamos a poder tenerlo nuevamente. Seguramente ya en estos momentos va a ingresar. Ah, había una pregunta, decía, ¿dónde encontrar los materiales? Ya, sí, los materiales, chicos, van a estar justamente en la cuenta de Academy Adventistas o Adventistas Academy. Entonces, ahí van a estar todos los materiales. Si usted se inscribió correctamente en esa página de Adventistas Academy, ahí van a estar todos los materiales y también las ponencias de los workshops grabados, ¿no? Porque todos los workshops están siendo grabados y luego se va a colocar ahí en la página para que usted quizás de repente no pudo entrar a un workshop, pero te gustaba ese workshop, entonces posteriormente tú puedas ingresar. Muy bien, nuevamente está nuestro ponente Martín, nuevamente ya contamos contigo, adelante. El micrófono, profesor, su micrófono, profesor. Ok, 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 sí, 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 correcto, correcto, ya le entendí, sí, sí, sí. Sí, 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 ahorita en estos momentos vamos nuevamente a ver. Ahora sí, profesor. Ya está como coanfitrión, profesor. Ahora sí Ahí me está. escuchan, ¿no? Sí, ahora sí, profesor. Bien, avanzamos. Vamos a, voy a minimizar esto, así podemos ir viendo. Quizás lo voy a dejar minimizado. Ahí está. Así podemos ir viendo también las placas que vienen después. Me olvidé de compartir, ya lo compartimos. En un segundo. Ahí estamos. Bien, perfecto. Ahí la ven, ¿no? La pantalla. Dame un OK, Sí se Freddy. la ve, sí se ve. 10. Bueno, workshop de audio, habíamos hablado un poquito. Esperen que voy a minimizar acá. Estoy medio borroso, ¿no? No sé si les molesta. Tengo problema con la cámara. A ver ahí, a ver si enfoca. Bueno, los conceptos básicos que vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la grabación son 4 y es muy importante desarrollar cada uno de esos 4 elementos. Y en cada uno de esos 4 es donde nosotros vamos a tomar las decisiones, ¿sí? Y acá la decisión que uno va a tomar es importante para lo que viene después, ¿sí? Porque es un eslabón, ¿sí? Siempre recordemos esto del ejemplo de la cadena, donde si en toda la cadena, ¿sí?, hay un eslabón que está roto, no va a funcionar la cadena entera. No sé si se entiende el concepto, ¿sí? Bueno, y el primer punto a desarrollar es el espacio y el lugar donde yo voy a desarrollar mis grabaciones, ¿sí? Y esa es una decisión no menor, porque, por ejemplo, yo puedo tener, o me voy a ir a lo más básico, ¿no? Puedo tener una pieza, ¿sí? Lo puedo hacer en el garage, lo puedo hacer en el medio del living. Muchas veces lo que te termina definiendo el lugar donde yo voy a decidir para grabar es en la situación en la que estoy, no solamente económica, sino también en el lugar físico, porque no tengo otro lugar físico para poder desarrollar mis grabaciones. Y ahí es donde uno tiene que ser inteligente y tomar esas decisiones correctas que yo digo para que la grabación sea buena. ¿Ok? Bueno, y el espacio y el lugar, como decíamos recién, a ver, les voy a poner algunos ejemplos que también los pueden ver en internet, pero como para que vean varios tips y varios ejemplos de home studio, o sea, de estudios que pueden hacer en sus casas, ¿sí? Bien, uno de los espacios, digamos, que más comunes es, bueno, al costado de mi pieza, en el pequeño lugarcito que tengo, pongo una mesa, pongo mis primeros equipos, mi computadora, y lo bueno que tenemos en esta nueva era es que hoy desarrollar un estudio de grabación en nuestra casa
está accesible, ¿sí? No solamente desde lo económico en algunos puntos, sino también en la forma de cómo hacerlo, ¿sí? Uno antes pensaba, bueno, si no tengo el gran estudio de grabación como para grabar 120 micrófonos al mismo tiempo, no puedo grabar. Sin embargo, ahora tengo la manera de poder hacerlo desde mi casa. Y eso es gracias a la digitalización del audio, ¿sí? Si nunca hubiese existido la digitación del audio, lo que hubiese pasado es que nunca hubiésemos desarrollado un home studio, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces uno de los ejemplos que pongo acá, fíjense que es algo básico, una mesa, ¿sí? Con un teclado, sobre todo el dibujo que tengo acá a la izquierda, fíjense que son 4 cosas fundamentales que tengo, porque el teclado lo voy a sacar, supongamos que no somos músicos y que solamente queremos dedicarnos a lo que es la edición de audio. Bueno, fíjense que tenemos monitores, o sea, parlantes, una computadora, ¿sí? Que puede ser una PC, puede ser una Mac, y tengo una placa de audio. En este caso acá vemos que tenemos 2 placas de audio, ¿no? Pero una placa de audio y ni más ni menos que un micrófono. Básico, es la base como para empezar a poder desarrollar mis grabaciones, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Bueno, acá no sé si se llega a ver, yo lo veo con un error. Bueno, me salta un error acá de la compu. Vamos al dibujo de la derecha. Fíjense también lo mismo. Capaz que un poquito más completo. 2 parlantes, una computadora, ¿sí? En este caso tenemos 2 sistemas de monitoreo. Monitoreo son los parlantes. Tenemos unos monitores que se les llama campo cercano, que son más chiquitos, no tenemos muy definidos los graves en esos parlantes, pero sí, digamos, tenemos un rango como para poder mezclar justamente de forma cercana. Después tenemos unos parlantes que son un poco más grandes, y ahí viene también otro detalle. Puedo tener varios sistemas de monitoreo para yo comparar, ¿sí? Esas calidades de audio y comparar, digamos, hacia dónde quiero que vaya mi grabación, qué tipo de sonido quiero que tenga, ¿sí? Y ahí ya empieza la parte más como artística, ¿no? O decir, bueno, quiero que mi canción tenga un sonido más tal estilo, o quiero que sea un estilo, pero con el sonido de otro, ¿sí? O sea, es libre eso, ¿no? No hay una, esto quiero que quede claro, no hay una receta en algo. Inclusive, en lo que tiene que ver con mezcla, sobre todo, es muy subjetivo, porque lo que para mí es algo que suena lindo, para otro capaz que suena feo. No sé si se entiende, ¿sí? Entonces, eso es importante, digamos, que lo tengamos en claro, que no hay algo que es tácito, ¿sí? Ahora bien, para entender las grabaciones, para entender el audio, tengo que entender por lo menos un poquito de la parte física. ¿Por qué? Porque después, a la hora de grabar, nosotros lo vamos a ver de forma gráfica, qué es lo que está pasando en la grabación, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿cómo se mide un sonido? Bueno, un sonido se mide por medio de ciclos. Ciclo es algo que se repite. De paso, si yo, o sea, estoy tratando de ser lo menos técnico posible para que se entienda a todos, digamos, ¿no? Los que ya tienen previo conocimiento o los que no conocen nada. Pero si hay algo que no se entiende, por favor, pónganlo la pregunta o algún término y lo vamos respondiendo. Bueno, un sonido es una frecuencia. Primero, voy de vuelta. El sonido es una variación que hay en la presión. O sea, nosotros acá tenemos partículas que cuando yo emito un sonido, esas partículas vibran en ese mismo lugar, ¿sí? No es que se mueven, que de repente se desparraman, sino que vibran en ese lugar y una vez que ese sonido se para, esas partículas dejan de vibrar, ¿sí? Esa fluctuación, esa vibración, es lo que llamamos una variación de la presión, porque hay una presión sonora, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, que hace que esas partículas vibren. Ahora, esa partícula tiene una velocidad, o sea, ¿a qué velocidad va a vibrar? Y eso es lo que le da la altura. Por ejemplo,
en tonos graves, en un bajo, por ejemplo, va a vibrar con menos velocidad. En una flauta, en un instrumento que es más agudo, esa vibración va a ser más rápida. ¿Sí? A mayor vibración, la tonalidad es más alta, a menor vibración, la tonalidad es más baja. ¿Está? Bien, y ese ciclo es lo que nosotros llamamos frecuencia. Frecuencia es de tiempo, ¿sí? Es un término de tiempo, o sea, en cuánto tiempo se repite, cuántas veces se repite esa frecuencia, ¿sí? Ese momento, ese ciclo, lo que vemos ahí. Fíjense, lo voy a remarcar con el mouse. Esta es la variación, y la variación se mide en amplitud. Y la frecuencia se mide en tiempo. ¿Sí? Esto parece chino, pero por eso quiero llevarlo, que sea bien entendible. Es una cantidad de veces que se repite ese ciclo con una amplitud. Bueno, hablando, digamos, ya más en concreto, lo que tiene que ver con el audio, esa amplitud es lo que nosotros llamamos volumen, ¿sí? Que se mide por decibelímetros, ¿sí? Decibelios, perdón. A mayor amplitud, más volumen, ¿sí? Y el tiempo es lo que llamamos frecuencia, ¿sí? Que es lo que nos va a dar esa velocidad de frecuencia que nos va a dar el tono, ¿ok? Bien, aquí vamos bien. Ahora, en una frecuencia tenemos varios armónicos. Fíjense que este ejemplo es muy práctico porque es la resultante de la sumatoria de estas tres ondas, ¿sí? De estos ciclos, y lo vemos en la cuarta línea, tenemos la onda resultante, que es la frecuencia general, que es la sumatoria de estas tres. ¿Se entiende? Bueno, esto es una frecuencia que tiene una cantidad de tiempo y una cantidad de amplitud. ¿Sí? Si le sumamos otra frecuencia, o otro armónico, mejor dicho, a esa frecuencia se le va a sumar, fíjese que es casi el doble, y otra que es el doble del doble, que es el tercer armónico. Bueno, la sumatoria de esa nos da una onda más compleja, o sea, más recargada. Por eso vamos a ver cómo es que lo vemos gráficamente en instrumentos. Por ejemplo, fíjense que el violín lo vamos a ver con este tipo de onda, que es lo que llamamos onda compleja, porque tiene muchos armónicos. La trompeta, fíjense que también tiene otro tipo de dibujo, esa onda. La flauta, ¿sí? Y fíjense que acá donde dice T, es lo que me está marcando es el tiempo, donde se repite ese ciclo, ¿sí? Es algo que se repite, se repite, se repite. Lo mismo pasa en el oboe. Fíjense que también tiene otro dibujo. ¿Por qué? Porque tiene otros armónicos, por diferentes cosas. Por el tipo de instrumento, por el tipo de material que tiene el instrumento, ¿sí? Por cómo fue ejecutado también. Si toco un instrumento con mucho vibrato, la resultante gráficamente es distinta a con un instrumento que no tiene nada de vibrato, ¿sí? Bien, y ahora ya entrando, lo primero que veíamos era lo que tiene que ver con los conceptos, que para mí son importantísimos para que después, a la hora que abramos un programa de grabación, no nos mareemos, no digamos, uy, ¿qué era esto? ¿Sí? Bien. Vamos con lo que tiene que ver con el espacio y lugar. Lo importante es la decisión de cómo pongo los parlantes para que me lleguen justamente a mis oídos de manera correcta, ¿sí? Si yo tengo los parlantes muy abiertos, ¿sí? No voy a escuchar los ejes de cada parlante. Cada parlante, fíjense, tiene un eje, que es el eje principal, que es donde mejor desarrolla sus frecuencias ese parlante, ¿ok? Entonces, si yo ese parlante, ese eje, perdón, lo tengo apuntando a otro lado que no sean mis oídos, no voy a estar escuchando de la mejor manera, con el mejor resultado de ese parlante, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con agudos. ¿Por qué? Porque en todo lo que es grave, es lo que nosotros en audio llamamos, es
omnidireccional. O sea, yo el grave lo puedo poner en cualquier lugar de mi sala y lo voy a escuchar bien, ¿sí? Ahora, la resultante de un parlante que ya de medios o medios agudos o agudos, si no están direccionados correctamente a mis oídos, la resultante va a ser errónea, ¿sí? No va a ser correcta. Estamos hablando, digamos, de parlantes que desarrollan bien las frecuencias, ¿no? Bueno, y la ubicación también del monitor, siempre recomendamos, o por lo menos yo recomiendo que sea una posición cómoda. ¿Por qué? También, decisión importante. Va a ser el lugar donde voy a estar mucho tiempo sentado, y si yo estoy con una ubicación con el cuello o torcido o muy para arriba, eh, eso va a generar también un desgaste y un cansancio que a 2 horas no vamos a querer saber de grabación ni nada por el estilo, por el cansancio físico, ¿sí? que vamos teniendo. Y también por el cansancio auditivo. También ese es un tema a desarrollar. Quizás no vamos a entrar mucho en tema, porque capaz se puede hablar más en lo que tiene que ver con mezcla, pero importante no estar tanto tiempo con un volumen elevado, ¿sí? Hay una cuenta matemática que podemos estar 8 horas a 80 dB, pero si yo subo a 85, solamente podemos estar 4 horas, ¿sí? Y si subo a 90, podemos estar 1 hora y media, 2 horas como máximo, ¿se entiende? Y no es mucho el volumen de diferencia, lo que pasa que el oído trabaja logarítmicamente, ¿sí? No es lineal, ¿sí? Entonces, cuando yo subo 5 dB, necesito el doble, o mejor dicho, la mitad de tiempo para no perjudicar mis oídos, ¿sí? Bueno, siguiendo con lo que tiene que ver con espacio y lugar, también esto es importante y está bueno que se queden después con el material para que lo puedan repasar, porque ahora, bueno, con la vorágine puede ser que algún dato se pierda, pero esto también está bueno porque siempre tenemos en nuestra casa, donde estemos, algún lugar que es cuadrado y podemos ubicarnos para grabar. Bueno, importante, evitar siempre las reflexiones asimétricas, o sea, todo lo que está en la misma línea o en la misma forma, lo que hace es que ese rebote de las frecuencias, mientras yo estoy hablando, vuelva en la misma dirección. ¿Qué pasa con eso? Si yo emito un sonido y rebota en una pared y vuelve por el mismo lugar, en algún punto se juntan, porque es positivo más negativo, se juntan y se cancela esa frecuencia o se aumenta. Es lo que llamamos en audio nodos, ¿sí? Un nodo es cuando algo se junta con la misma cantidad y se cae, y por eso vieron que hay lugares que uno, depende del lugar donde está sentado o donde está parado, escucha más los graves o menos los graves o más los agudos y demás. ¿Está? Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque capaz que a la hora de grabar nosotros pensamos que el sonido está llegando bien y que está, por ejemplo, el bajo suena bien, la guitarra suena bien, está presente, la voz también está cálida, y resulta que el lugar donde nosotros estamos sentados no es una referencia fiel de lo que está sucediendo. ¿Tá? Entonces, evitar las asimetrías. ¿Ok? ¿Cómo evitamos esas asimetrías? Bueno, después vamos a verlo con qué materiales lo podemos hacer. Bueno, y acá tenemos lo que tiene que ver con las reflexiones. Fíjense que tenemos el sonido directo que está en verde, que es lo que va a llegar a nuestros oídos, ¿ok? Y después tenemos las primeras reflexiones, que es los que tenemos en los primeros rebotes. Fíjense que rebota en la pared y recién después va a mis oídos. Y tenemos un rebote lateral y trasero, ¿sí? Que vuelve. ¿Y qué pasa ahí? No solamente que hay cancelaciones de frecuencias, sino que también hay una diferencia de tiempo. ¿Por qué? Porque el sonido directo que me llega a a un determinado tiempo, estamos hablando de milisegundos, va a ser mucho más rápido que el secundario, ¿sí? O el primario también. Fíjense que el secundario pega toda una vuelta lateral, va en la parte de atrás, pega otra vez en la parte lateral y vuelve
recién ahí. O sea que tenemos milisegundos de diferencia, que eso hace que al ser el mismo sonido, se empiecen a cancelar frecuencias, porque hay una diferencia de fase, ¿sí? Está corrido en tiempo. Bien. Y después tenemos los rebotes frontales y también laterales. Después, fíjense que tenemos los primeros, digamos, las primeras herramientas para poder controlar esos rebotes. ¿Cómo controlamos esos rebotes? ¿Sí? Entre el lugar acústico, ¿sí? Y fíjense que lo primero que podemos poner en lo que tiene que ver con los rebotes laterales son placas no solamente absorbentes, que ahora vamos a ver la diferencia entre lo que tiene que ver con absorción y difusión, ¿sí? O absorbentes y difusores, ¿sí? Bueno, controlamos el rebote lateral, el trasero y también el que tenemos adelante de nuestro, o sea, atrás de los parlantes, porque el parlante también emite frecuencia hacia atrás. Y esas son normalmente son las frecuencias graves, por eso yo les decía que esas frecuencias graves son las omni, porque yo puedo estar atrás del parlante y las voy a seguir escuchando. ¿Ok? Bien. A ver si hay otro más. Sí. ¿Qué otra cosa también evitamos? Es lo que hablaba recién, el eco. Si tenemos un lugar que es muy grande, llega un momento que, además de cancelarse las frecuencias, tenemos una repetición en un tiempo después. Y eso es lo que nosotros conocemos como eco, ¿sí? Se repite algo unos segunditos o milisegundos después, y eso hace que suene molesto también. ¿Está? Bien. Sigo con esto acústico antes de ir a las preguntas, si es que hay algunas. Y esto también creo que pongamos el foco y que ustedes lo puedan entender. Una cosa es el material absorbente. ¿Qué es lo que hace el material absorbente? Llega el sonido a ese material absorbente, que puede ser una alfombra, un panel absorbente acústico, puede ser un colchón, puede ser una cortina, una alfombra, ¿sí? Son materiales porosos que absorben, ¿sí? Absorbe el sonido y lo devuelve, depende el nivel de absorción que tenga. Por ejemplo, una alfombra no tiene la misma absorción que, por ejemplo, una placa acústica absorbente que tiene un nivel de absorción mucho mayor. ¿Tá? Ahora, contras que tenemos de eso es que nosotros, si llenamos nuestro espacio de absorbente, de material absorbente, también es un error, porque pasamos a tener una sala totalmente muerta en lo que tiene que ver con el reflejo. También necesitamos que refleje el sonido para que vuelva con un volumen específico, ¿sí? Entonces, no es recomendable que se absorba todo. Por ejemplo, en instrumentos que son acústicos, y de paso ya les tiro un tips ahí, siempre es recomendable que el lugar tenga un poco de brillo, que tenga rebote para que los armónicos se amplifiquen, ¿sí? Y si yo tengo una sala que está totalmente apagada, tengo un sonido mucho más oscuro, y lo que tengo que hacer es después eso dárselo de forma mecánica, que es lo que tratamos en la parte de la grabación de evitar. Todo lo que se pueda hacer en la grabación es vital para que en la mezcla ya suene bien, ¿sí? Vieron que siempre está el dicho, bueno, no importa, después en la mezcla lo arreglamos, y en la mezcla no se puede arreglar, grave error, ¿sí? Tratemos de poner el 100% en la grabación. Bien, después tenemos los materiales que son reflectores, que puede ser una pared, un vidrio, ¿sí? Que ya tienen más consistencia. Vamos a ver, yo les puse igual ahí un listado de materiales que los podemos encontrar en cualquier lugar donde venden algunos materiales de construcción y demás, se pueden conseguir. Y después tenemos los difusores. ¿Qué es lo que hacen los difusores? A diferencia del reflector, cuando llega el sonido, ¿sí?
el sonido vuelve, pero en diferentes direcciones. Entonces no hay cancelación. ¿Por qué es bueno tener un difusor? Porque yo puedo mantener ese volumen que ya viene en el sonido directo, lo puedo mantener controlando sus frecuencias. ¿Cómo las controlo? Con un difusor. No sé si, yo no me estoy viendo ahora, pero no sé si ustedes llegan a ver atrás, yo ahora estoy en el estudio de grabación, fíjense que atrás hay un difusor, ¿sí? Es un difusor QR, que son con varias profundidades. Bueno, justamente porque buscamos que acá en el control room, en la sala donde están los controles, el sonido pueda volver con una amplitud, digamos, considerable, sin la necesidad de que me cancele lo que está sucediendo al frente. ¿Ok? Bien. Seguimos. Ejemplos. Vamos a los ejemplos prácticos. Tenemos difusores policíndricos. ¿Qué es lo que hace que el sonido llegue por donde llegue? Vuelvan por diferentes lugares. ¿Sí? Mayormente se los utiliza para romper con las asimetrías que tenemos entre el piso y el techo. Por eso vamos a ver en algunos estudios de grabación que los policíndricos están en el techo para romper justamente con la simetría del piso, que sí o sí tiene que ser liso, si no nos tropezaríamos. Después tenemos los que conocemos como MLS, que son también en un rango de frecuencia específico, que eso tiene que ser medido más como un ingeniero, pero también ayuda mucho a que el sonido vuelva difuso en una misma dirección, ¿sí? Lo mismo con el QRD, que es el que le mostraba recién, que es un poquito más sencillo, y esto es todo, es más, yendo a lo práctico, si ustedes se dan, nosotros en Argentina decimos si se dan maña, pero si digamos, tienen facilidades para la carpintería, lo pueden hacer tranquilamente de sus casas, está lleno en el Google, pueden buscar las medidas exactas porque es una cuestión matemática. Fíjense que tienen diferentes profundidades, ¿sí? Y eso tiene que ver para que el sonido vuelva difuso en diferentes partes. Después tenemos el QRD, perdón, que es bidimensional, o sea, tenemos más dimensiones, ¿sí? Que vuelvo al anterior, que el unidimensional, que tiene una sola dimensión, o sea, que vuelve en una misma dimensión. En cambio, el bidimensional vuelve en varias direcciones, ¿sí? Es como un poquito más parecido al policíndrico en el sentido que se abre a la hora de volver. Después tenemos los URD, que también, si ustedes tienen algunos pedacitos de madera, los pueden ir cortando en las diferentes medidas y lo pueden lograr. Mayormente se usan los PRD, perdón, para las partes traseras, ¿sí? de un estudio, ¿sí? Porque es donde uno tiene mayor reflexión. Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de reverberación o los tiempos de reverberación y cómo los puedo controlar, ¿sí? Con mis materiales de absorción. Hasta acá, digamos, llegamos a lo que tiene que ver con difusores que no absorbe. Por favor, agéndense eso. El difusor no absorbe. Lo que hace es que el sonido vuelva de manera difusa y controlada. ¿Ok? Ahora, la otra pata, la otra parte de la acústica es la reverberación. O sea, ¿cuánto quiero que dure mi sonido en la sala donde voy a grabar? ¿Tá? En una sala esto es un promedio, ¿sí? De 2 por 2 por 2 tenemos 8 metros cúbicos y tenemos una reverberación aproximada, dependiendo de los materiales que tengamos, de 1 segundo, 1. 4 por 4 por 4, bueno, 2,1, 8 por 8 por 4, 3,2, ¿sí? Esto es todo medido por ingenieros civiles, ¿sí? Que hacen las mediciones, porque también se aplica a fábricas, vieron que hay fábricas que son súper grandes y el nivel de reverberación, o en un club, por ejemplo, es muy alto, entonces controlar eso es difícil.
Por eso hay que medirlo de esa manera. Bueno, y ya en un lugar mucho más grande tenemos 13 segundos, que es lo más parecido, por ejemplo, a una iglesia católica. Vieron que tienen las formas y las alturas son muy altas, valga la redundancia, los espacios a los costados también. Bueno, eso hace que se genere una reverberación más larga. ¿Qué es reverberación? Lo voy a explicar también. Es el tiempo que tarda el primer rebote, voy de nuevo, el primer rebote que tengo en la pared o en el primer objeto donde puede rebotar ese sonido, el tiempo que hay entre ese rebote hasta que no se escucha más, lo que conocemos como RT60. ¿Por qué RT60? Porque es el real time 60 menos 60 decibelios, o sea que a menos 60 decibelios nosotros ya no escuchamos más, ¿tá? O infinito sería. Bueno, ese tiempo, cuando medimos ese tiempo, es lo que se conoce como reverberación, porque es la cantidad de tiempo que tenemos de ese rebote. ¿Se entendió? Bien. Entonces, vamos con materiales. Yo esto no los voy a leer todos, pero sí los dejé en el PDF para que ustedes después lo puedan analizar. No sé, por ejemplo, tela fruncida a 2 centímetros de la pared, que puede ser, por ejemplo, como una cortina, tiene un nivel de absorción. ¿Sí? A ver, acá está la placa entera, donde explica en qué frecuencia absorbe, porque ese es otro tema. Dependiendo la forma que tenga, la separación, la cantidad de material poroso, voy a tener una absorción en una frecuencia más o menos en otra frecuencia. ¿Está? Bien, voy de vuelta con un gráfico explicativo de lo que tiene que ver con el RT60 que hablamos recién, que tenemos un sonido que es el incidente, o sea, el sonido emisor, ¿sí? Que llega a esa pared, ¿sí? Rebota y tenemos el sonido reflejado, o sea que va a haber una pérdida de energía ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un sonido que se absorbe en este material, pero también hay un sonido que sale hacia afuera. ¿Tá? Entonces, una cosa es el control acústico interno y otra cosa el control acústico externo. Por ejemplo, si yo estoy en una pieza que la pared, una de las paredes linda con otro departamento, lo más probable es que tenga que hacer un tratamiento acústico para que el sonido no pase. Entonces, ¿dónde va a estar el tratamiento? Es después de la pared. ¿Sí? Para que si hay un pedacito o algo de sonido que quiera pasar, el material que está en el medio lo termina de cancelar. Y si llega a pasar algo ya es mucho menor, ¿sí? Que es el transmitido. ¿Tá? Eso es para que se entienda el concepto de eh, cómo controlar el volumen y las frecuencias también. Vamos con la absorción acústica. Tenemos este tipo de paneles que tienen también una absorción específica en en determinada frecuencia. De paso, se me pasó explicarles eso. El oído humano escucha desde los 20 Hz a 20.000 Hz. ¿Sí? En ese rango voy a estar escuchando. Por ejemplo, los perros escuchan más arriba de los 20.000 Hz. ¿Sí? Los ratones también. Y después tenemos frecuencias que son subsónicas, que están por debajo de los 20 Hz, que puede ser el principio de un terremoto. Después tenemos supersónicas, que son las superiores a las 20.000 Hz, que es lo que les decía recién, por ejemplo, los murciélagos, escuchan las frecuencias súper agudas, los roedores, que nosotros no escuchamos esas frecuencias. ¿Tá? Bueno, pero el ser humano escucha entre 20 Hz y 20.000 Hz. Bueno, estos paneles tienen un rango de frecuencia de absorción entre 500 Hz y 2000 Hz, ¿sí? O 2 kHz también se lo conoce. Bueno, después tenemos este tipo de paneles, ¿sí? Para poder controlar la
la acústica y los rebotes, sobre todo la reverberación. El control de la acústica, de las frecuencias, lo vimos antes, ¿sí? Con los difusores. Este tipo también, que son, que vienen con formas que también tienen un control de la frecuencia, porque hay un pequeño rebote, porque son bien porosos, ¿sí? Después tenemos estos trampa de graves, se los conoce, que van en las esquinas. ¿Por qué? Porque en las esquinas es donde más se aumentan las frecuencias graves. Detalle, si ustedes van a grabar una voz o un bajo y no quieren que se superamplifique las frecuencias graves, nunca graben en una esquina. En realidad no graben ningún instrumento en una esquina porque ahí es donde se amplifican frecuencias que no son las convenientes para después a la hora de mezclar. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de materiales absorbentes que además de tener de formar, digamos, una especie de difusión, posterior a eso, internamente, tenemos diferentes tipos de materiales de absorción. Por ejemplo, madera microperforada, ¿sí? Eso también tiene un nivel de absorción, espuma de alta densidad, otra capa de espuma de alta densidad, una membrana de madera y una onda de madera con filtro de espuma, que eso también es lo que genera que el sonido, si vuelva de una manera controlada. Bueno, la pregunta sería, ¿dónde ponemos estos paneles? ¿Sí? Bueno, les pongo acá unos ejemplos. Fíjense cómo en este ejemplo básico, más allá que tiene una consola, es un estudio que tiene, digamos, algunos equipamientos sofisticados, más avanzados, pero, digamos, me gustó la posición en que está. Fíjense que está la trampa de graves en las esquinas, ¿sí? En las dos esquinas. Después tenemos una trampa de graves también en la esquina, en el techo. Y fíjense que acá tenemos paneles, tanto laterales como un panel, digamos, frontal, detrás de los parlantes. ¿Sí? Bueno, si no tenemos todo eso, también lo podemos encontrar de una manera un poco más económica, que es por medio de estas pantallas acústicas que salieron hace unos años, que nos ayudan a poder por lo menos tener controlado una voz, ¿sí? Entonces evitamos, fíjense, lo que hablábamos recién, los rebotes traseros, laterales, ¿sí? Obviamente, seguramente vamos a tener que acustizar la parte de atrás de donde está el emisor de la señal, que puede ser un cantante, un guitarrista o lo que sea, pero estas pantallas ayudan bastante y son económicas. Bueno, a ver, hay precios económicos y hay pantallas que son un poco más caras, pero digamos que hay, digamos, un abanico de opciones a la hora de comprar. Y después ya tenemos algo mucho más trabajado, pero si alguno también se anima, puede construirse una pequeña cabina. Fíjense que la contra de tener una cabina acá, de esta manera, digamos, lo que hablábamos recién, los instrumentos acústicos quedarían muy opacos, ¿sí? Entonces no es recomendable. Quizás puede ser recomendable para una voz, pero para determinado estilo también, ¿sí? Ojo con eso. Ahí tenemos que tener un poco de oreja a la hora de elegir. Bueno, pausa. No sé cómo estamos, Freddy, con el tiempo. Yo no te escucho. Perdón, sí, estamos bien, decía Jorge, estamos bien. Estamos bien con el tiempo todavía. ¿Me ¿Sí me escuchás, Freddy? escuchaste? ¿Sí me escuchaste? Hola. Ah, para, yo no te escucho a vos. A ver, ¿los demás me No soy yo, escuchan? para. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, Jorge. Sí escuchamos, Para dice, un sí segundo. escuchamos. Vamos, Jorge, dale. Jorge, nada, ¿no me escuchas? Te escucho súper bajito. Wow. Bueno, si no hay preguntas, si no me lo escriben por chat. Ok, Martín, vamos, vamos. Ah, ahí está. Vamos, Martín. Bien, escuchamos, dice que estamos bien con el tiempo. Bien. Avanzo entonces. ¿Hay alguna Dale. pregunta que quieran hacerme escribiendo?
si no avanzo con lo que tiene que ver con equipamiento. Puede ser que... Bien. Bien, ahí alguien pregunta, he visto que las cámaras de voz también se usan para estudio. Buena pregunta. A ver, si no tengo nada, aunque absorba un poquito, todo sirve, ¿sí? Y acá es importante también porque yo no quiero que se desanimen, porque muchas veces puede pasar de que es mucha información y es mucho equipamiento y nunca arrancamos. Mi recomendación es que arranque con lo que tienen, inclusive si no tienen ni siquiera las cámaras de huevos, ¿sí? Como me están preguntando. Tiene un nivel de absorción, es poco, lo que pasa que muchas veces se ha usado eso porque también como tienen una forma en particular, hace que rompa esas asimetrías que hablábamos antes, ¿sí? Entonces ayuda, siempre ayuda, ¿sí? Si no tenemos nada, va a ayudar. El nivel de absorción es poco. Si tendríamos que, digamos, agregarle algo, yo le agregaría eh, arriba de todas esas placas de voz, le puedo poner una tela que sea de bastante densidad, como para que también estéticamente ustedes se sientan cómodos, ¿no? Entonces, y también esa tela, además, me puede servir como absorción también, ¿sí? Así que sí, se puede usar tranquilamente, obviamente no es lo ideal, pero se sirve, digamos, ¿sí? Bueno, después Jonathan me pregunta, ¿qué elementos que tenemos en la casa podríamos usar para grabar claramente? Bueno, puede ser bueno, ahí pusieron frazadas, puede ser colchón. Ahora, pues yo siempre digo es importante todo lo que vimos hasta ahora para entender en dónde pongo eso, en dónde pongo las frazadas, porque muchas veces decimos, bueno, lo pongo atrás mío o adelante mío, atrás del micrófono o adelante del micrófono. Bueno, con todo lo que vimos recién ya sabemos que tenemos que evitar eh, esos rebotes y la absorción de RT60 de la reverb. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, por ejemplo, grabar una voz, después ese efecto en la voz, la reverberación, se lo podemos agregar en el programa. Así que eso ya tiene que ver con el workshop de mezcla. Pero se pueden poner frazadas, colchones, almohadas. Hagan la prueba. Saquen las cortinas de su pieza y fíjense cómo suena. Es increíble cómo cambia la respuesta de la sala. Lo mismo si sacan el colchón, ¿sí? El colchón también tiene un pequeño nivel de absorción, no es mucho, pero también suma. Pónganse, consíganse, si no tienen alfombra para poner en los pies, pueden ponerse otra frazada también en los pies, ¿sí? Porque también tenemos rebotes en el piso, entonces también eso ayuda a que por lo menos absorba la energía, el sonido igual va a volver por la misma dirección, no van a poder controlar la frecuencia, pero por lo menos van a absorber esas primeras reflexiones. ¿Está? Bien, ¿algo más? Si no, avanzo. Perfecto. Doy por entendido lo demás. Vamos a lo que tiene que ver con el hardware. Voy a cerrar el chat. A ver. Ahí está. No me aparecía. Bueno, lo primero e importante es tener un micrófono. Y esto quiero que lo pensemos todos como un eslabón, como una cadena, como hablábamos al principio. Puede ser que algún eslabón de esos no esté al máximo de calidad, ¿sí? Pero que tenga, digamos, un nivel medianamente bueno, eso nos va a ayudar a que en la cadena final tengamos una buena recepción, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo con lo que tiene que ver con el primer eslabón, que es el micrófono. Fíjense que tenemos un antipop
¿sí? Donde dice Rode, ese es un antipop que es una tela, en realidad inclusive es una tela de media de mujer, ¿qué es lo que hace? Justamente evita que esa presión, cuando uno habla o está muy cerca, haga que la membrana del micrófono ejerza una fuerza mayor a la que puede recibir y lo que nosotros conocemos como golpes, ¿sí? Lo recibimos como si fuese un golpe en el micrófono. Entonces, lo que evita esa tela es que llegue menor presión, ¿sí? A la membrana y se escuche más clara la voz, ¿sí? A ver, si no lo tienen, una técnica que les sugiero es que el micrófono, en vez de estar derecho, me voy a poner de. A ver, esperen que me voy a ver si me veo bien. Si el micrófono, yo me pongo de frente al micrófono y no tienen el antipop, lo pueden poner un poquito inclinado, ¿sí? Con una pequeña inclinación, ¿qué es lo que hace? No llega toda la fuerza a la membrana del micrófono. Entonces evito esas con las consonantes que tienen mucha presión sonora, que es la P, las T, ¿sí? Pero sobre todo las P. Bien. ¿Cómo elegir un micrófono? Esperen que no me. Ahí está. ¿Cómo elegir un micrófono? Bueno, yo puse un ejemplo que es un micrófono bueno, ¿sí? Estándar, que es el AT2020 y es económico también, que es de Audio-Técnica, ¿sí? Es la empresa que lo fabrica. Y bueno, pero más que todo lo que me interesaba es que ustedes puedan entender cómo se elige un micrófono. O sea, ¿qué tengo que leer para saber qué comprar? ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo con esto de las decisiones. Si nosotros nos equivocamos a la hora de tomar la decisión de qué vamos a comprar, después nos vamos a frustrar. Si yo compro un micrófono pensando que sirve para voces y en realidad es más para guitarra, no me va a servir. Entonces, tenemos que digamos, conocer cómo leer las especificaciones. Bueno, lo primero es ver qué respuesta en frecuencia. Fíjense que acá, después lo van a ver mejor en el PDF, dice Frequency Response, que es cómo responde el micrófono, ¿sí? A un sonido. Es un sonido específico, medido y demás, que todas las empresas fabricadoras de micrófonos lo hacen para testear el micrófono. Bueno, cuanto más parejo, ¿sí? sea esa respuesta, mejor es el micrófono. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que el micrófono lo podamos usar en diferentes instrumentos o lo que sea, ¿sí? Bien, y tenemos que saber qué patrón polar, ¿sí? tiene mi micrófono. Fíjense que acá tenemos como una circunferencia que sería como el todo, como el omnidireccional, o sea que toma de todos lados, y tenemos una línea donde me dice qué es lo que va a captar. Después vamos a ver cómo lo separamos a eso. Bueno, ¿qué respuesta en frecuencia tiene? Fíjense que este AT2020 tiene de 20 Hz a 20.000 Hz o 20 kHz, que es todas las frecuencias que tenemos para escuchar. Bueno, los ohmios, ¿sí? No me quiero meter en la parte técnica para no aburrirlos. El nivel máximo que puede recibir, que se mide en dBSPL, que es la presión que yo ejerzo sobre el micrófono. ¿Por qué? Porque este micrófono quizá me puede servir para una voz, una trompeta, pero no un bombo. ¿Por qué? Porque esa presión es muchísimo mayor que la de una voz, ¿sí? Entonces, instrumentos que ejerzan un volumen mucho mayor al micrófono lo pueden romper, inclusive pueden romper la membrana. Phantom Powers es el tipo digamos, de alimentación que va a recibir el micrófono, que lo vemos en algunas consolas. Tenemos tres tipos de micrófonos: dinámicos, condenser o condensadores y de cinta. Dinámicos, voy a los ejemplos. Pueden ser los que encontramos en cualquier iglesia, que son los Shure SM58, pueden ser los Sennheiser E815 o E835, que
la decodificación del sonido analógico se hace de una manera o una diferenciación de un campo magnético que tiene la cápsula del micrófono, ¿sí? No me quiero meter mucho en lo técnico de eso. El condenser necesita una alimentación para que la cápsula, la membrana, tenga un campo magnético y genere una variación de voltaje, que es lo que me va a hacer que el sonido pase de ser una variación de presión a una variación de voltaje y va por el cable. ¿Sí? Vieron que uno pone el micrófono, el cable, y esa variación de voltaje, que fíjense, yo la variación de voltaje es positivo o negativo. Si yo esa variación de voltaje la empiezo a correr, genero justamente las alteraciones que tengo en la frecuencia, ¿sí? Ese movimiento de frecuencia. Un ejemplo, si ustedes se hacen un electrocardiograma, van a ver que un gráfico que sube y baja y hay una alteración. Bueno, eso es justamente la variación que tiene el corazón, el golpe del corazón. Me va a marcar a cuántas veces va a estar pulsando por segundo y con qué fuerza también. ¿Sí? Bien. Y después la sensibilidad también es el tipo de captación que va a tener el micrófono. Bueno, con respecto a los campos, la parte, digamos, los patronos polares que voy a tener en cada micrófono, tenemos 5. Los que más se usan son 3, pero me gustaría que también entendamos los otros 5. Tenemos micrófono que es omnidireccional, fíjense que acá tengo todo el campo que es en 360 grados. O sea, yo pongo el micrófono en donde quiera y va a tomar de todos lados. ¿Sí? Es indistinto. Bidireccional, conocido como figura de 8, también muchos lo conocen, va a tomar de la parte frontal del micrófono y de la parte de atrás del micrófono. ¿Para qué se usa? Bueno, sobre todo para 2 opciones. Se pueden grabar 2 voces al mismo tiempo, ¿sí? Uno de un lado y otro del otro, y lo que sucede es que todo lo que rebota a los costados no ingresa al micrófono, porque solamente está captando de adelante y de atrás. ¿Se entiende? Bien. Y también se utiliza la figura de 8 para hacer técnicas de grabación. Bueno, hay una técnica que se llama mid-side, que está muy de moda también, que es poner un figura de 8 para tomar los rebotes laterales, ¿sí? Y otro micrófono apuntando hacia el instrumento emisor, ¿sí? Entonces tenemos el sonido directo con el micrófono central y un sonido lateral que nos hace un efecto, digamos, estéreo, entre comillas, porque también después se puede tomar esa señal y bueno, se da vuelta de fase y también genera como una cancelación que es interesante de audio. Bien, y después tenemos el más común, que es el cardioide. Cardioide pues justamente tiene forma de corazón. Entonces tenemos una captación total en la parte frontal del micrófono, en la parte de adelante, y una cancelación en la parte de atrás. Llegamos a, digamos, a tener una captación, pequeña captación lateral, ¿sí? Y después tenemos una cancelación en la parte de atrás. Después tenemos el supercardioide, que es más chico el ángulo de captación que el cardioide. ¿Para qué se utiliza? Vuelvo con el cardioide. El cardioide lo podemos utilizar para voces, para cuerdas, para un montón de cosas, ¿sí? Ahora, el supercardioide lo que me ayuda es que no de mis costados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que grabar un cuarteto de cuerdas, lo ideal es poner un supercardioide o cardioide muy direccionado, pero yo prefiero el supercardioide, ¿por qué? Porque en un cuarteto de cuerdas van a estar como muy cerquita, ¿sí? Cada instrumento. Entonces, con el supercardioide, yo puedo tomar más específicamente a un violín y con otro supercardioide al otro violín, o a la viola, o al cello. Entonces, a la hora de mezclar, puedo controlarlo. Por eso vuelvo a lo mismo que al principio. Es muy importante que podamos ser muy puntillosos
en la grabación, para que la mezcla sea llevadera. Bien, y el hipercardioide es mucho más chico, el ángulo de captación, que se utiliza mucho en estadios de fútbol, por ejemplo, para escuchar lo que pasa en el campo de juego, pero que no ingrese el sonido de las hinchadas, por ejemplo. Son los que se llaman de disparo, el tipo de micrófono. También se utilizan para tomas ambientales en qué sé yo, grabaciones de películas, si están en un lugar de exteriores y no quieren que se escuchen los pájaros que suenan, y si no quiero que se escuche ese diálogo, bueno, voy puntualmente a esa información. Bien, opa, esperen que vamos a bajar. Ah, ya me fui acá. Bueno, importante tener un micrófono, pero si no tengo un pie, de nada sirve. Tenemos tres tipos de opciones. Tenemos el que es de una caña, se le dice, ¿sí? Que es un solo corredor que va hacia arriba y hacia abajo. Después tenemos doble caña, que podemos manejar, digamos, verticalmente el micrófono, la posición del micrófono. Y después tenemos unos que también los pueden usar, que son los que van agarrados a las mesas. Ahí ustedes también lo tienen más a mano, se usan también en radios, en diferentes lugares. Pero bueno, eso para tener en cuenta. Vuelvo a lo mismo, depende del dinero con el que contemos, ¿sí? Pero mi recomendación es que sean los más pesados posible los micrófonos, porque si tenemos un micrófono que es bastante pesado, puede ser que se caiga, ¿sí? O se vaya doblando la caña. Entonces, lo que podamos también invertir en eso es importante. Bueno, seguidamente tenemos que conectarlo a una placa, ¿sí? Una placa de sonido, que es lo que va a decodificar eh, ese sonido en el micrófono analógico, lo va a pasar y lo va a digitalizar, lo va a transformar a digital. Es un conversor analógico digital, básicamente. Y no es un dato menor. Yo siempre insisto con esto de los eslabones, de que tienen que ser importantes todos. Tenemos que tener un buen cable, ¿sí? Porque si el cable no es bueno, me genera interferencia de ruidos, si tengo problemas de masa o de tierra, o un ground se dice en inglés, también se me puede meter ruido eléctrico, que no es recomendable para una grabación. Y lo que tiene que ver con la placa, puse de ejemplo una Focusrite, que es algo económico también y es algo que tiene simple, dos entradas, que podemos usarla para dos micrófonos o para una entrada de línea de un instrumento o para una entrada de línea de estéreo de un instrumento, ¿sí? Y fíjense que va conectado por USB a mi computadora, ¿sí? Por USB dentro de la computadora. Bien. Sí, hasta ahí vieron que dijimos que eran los cuatro puntos importantes: un micrófono, placa, computadora, y me falta el monitoreo. Para empezar, puedo tener un monitoreo que no sean dos parlantes y que es un poco más económico, que pueden ser auriculares. Ventajas y desventajas. Bueno, el problema de los auriculares es que genera un cansancio en los oídos que también al pasar el tiempo nos puede perjudicar nuestra audición. Entonces, no estamos acostumbrados nosotros como humanos a tener dos cápsulas todo el tiempo acá presionándonos, por más que nos guste y qué sé yo. Pero, eh, ojo, yo por ejemplo en las mezclas uso, en un 20% de la mezcla o 30% de la mezcla, uso el auricular para chequear algunas cosas específicas, o quiero ver cómo suena mi mezcla, quiero compararlo a ver con mi referencia. Ah, sí, me gusta cómo suena, no me gusta, bueno, lo puedo ir manejando. Pero no es algo para usarlo todo el tiempo, ¿sí? Les recomiendo eh, que sean auriculares cómodos, ¿sí? Que abracen la oreja para que no tenga interferencia de sonidos externos, que me puedan no solamente desconcentrar, sino tomar una decisión incorrecta a la hora de mezclar o de grabar, ¿sí?
Y, digamos, el completo sería con los dos monitores, que puse también unos Yamaha NS5, que también son económicos, son 5 es porque el parlante es de 5 pulgadas, ¿sí? Son de monitores también de campo cercano. eh, y vuelvo con esto, XLR es el tipo de cable, ¿sí? Canon, vieron que uno dice, alcanzame el cable Canon, qué sé yo, bueno, Canon es la marca, pero el nombre correcto es XLR, ¿sí? Y después la ficha, lo que conocemos como plug, que también no es el nombre correcto, es TR o TRS en el caso que sea una ficha estéreo, ¿sí? Así que eso también para que lo tengamos en cuenta. Son tres tipos de conectores: XLR, que es la Canon, TR o TRS, que es el plug o plug, y RCA o coaxial. En realidad es coaxial, porque RCA es una marca también, ¿sí? Así que nos van a cobrar ahí publicidad. Bueno, Freddy, no te escucho, decime si seguimos avanzando. Apreciado Martín, No sí, sé por qué ya no te estamos. escucho, pero no importa. Martín, ¿me escuchas ahora? Me parece que tengo yo un conflicto acá con la consola. Por eso no te puedo escuchar. ¿No me puedes escuchar, Martín? Eh, Hola, hola. Hay un conflicto mío. Así que si no, escribime y... Bueno, acá veo que tengo preguntas, Freddy. ¿Te Sí, parece que las contestemos? vamos con la pregunta, sí. Dale, Pregunta. perfecto. Eh, esperen que voy para atrás. Eh, ¿Qué elemento? Hasta frazadas. Bien. Dice, si tiene cable con terminación de USB, es igual el que tiene terminación para consola. Ahí no entendí la pregunta. Calculo que debe ser... Eh, che, qué lástima que no los puedo escuchar. Eh, porque si no, ahí me lo pueden decir. Eh, bueno, calculo que se debe estar refiriendo a los micrófonos. Sí, hay micrófonos que tienen con terminación USB. Eh, bueno, y la siguiente frase dice: es igual que el que tiene terminación para la consola. Bueno, yo siempre recomiendo que desde el micrófono pase por un preamplificador, o sea, por una placa, o puede ser un preamplificador analógico también, este, que de ahí vaya a una placa, porque el tratamiento del sonido es distinto, ¿sí? Bueno, acá dice, nos está viendo, recomendaciones. Bueno, recomendaciones de marcas, sí, Radco, eh, después Neutrix, o sea, son cables que son muy buenos, Sweetcraft, eh, son marcas, digamos, súper conocidas, eh, y que tienen un soporte técnico muy, muy bueno, ¿sí? O sea, uno compra ese tipo de marcas y sabe que va a funcionar bien. Bueno, no sé el BPT, sino por... Bueno, ahí me pregunto una buena pregunta. Entre el AT2020 y el Fox Gesture Dynamic, ¿qué micrófonos podría ser más útil para grabar voces? Yo recomiendo el AT2020 porque tiene mejor respuesta de frecuencia, eh, y el AT2020, si no me equivoco, esperen que ahora entre en la duda, es multipolar. La buena es como disparadora de preguntas. A ver si está acá. No, es una polaridad sola. Eh, Hay un modelo AT también, creo que es el 2040, si no recuerdo mal, que es multipolar. ¿Qué es lo que hace ese micrófono? Yo puedo seleccionar qué polaridad quiero usar. O sea, que sea cardioide, o de repente que sea omni, o que sea figura de 8. ¿Sí? Eso me abre muchísimo el abanico de opciones a la hora de grabar. ¿Sí? Esperen que vuelvo al chat. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo entre los dos me quedo con el AT 2020. O sea, tiene muy buena respuesta. Eh, Bien, ¿qué diferencias
existen al grabar guitarras acústicas o eléctricas y cuántos micrófonos deberías emplear? Buenísima la pregunta. Bueno, para grabar una acústica, recomendación, digamos, y lo ideal sería tener 2 micrófonos. Pero también hay que entender el concepto de para qué voy a grabar, para qué estilo, cómo quiero que suene esa guitarra. Por ejemplo, si yo voy a hacer una grabación para una canción que es tipo unplugged, que es con guitarra y voz, y a mí me gusta que se escuche bien el detalle de la guitarra por el estilo que voy a grabar. Entonces, capaz que lo lleno de micrófono, no sé, pondría un cardioide apuntando al armónico, perdón, al traste 12, ¿sí? No a la boca, sino al traste 12, y un micrófono de membrana chica, que podría ser un hipercardioide, también apuntando un poquitito más a la boca, también de la guitarra, pero no tanto, siempre entre la boca y donde comienza el mástil de la guitarra. Y después podría poner una toma como estéreo, por decir una manera, donde tome el detalle de los acordes, del movimiento de la mano izquierda, y tener un poquito más del detalle también de la caja cuando toca con la mano derecha. Si tendría que esa guitarra es más de acompañar a una banda, donde está una batería, el bajo, qué sé yo, violines, donde es mucho, y quizá le pondría solamente el que está apuntando, el de membrana grande, ¿sí? Apuntando al traste 12, y un micrófono de membrana chica, apuntando también entre la boca, ¿sí? No lo llenaría de información porque es información que no es necesaria para ese estilo, digamos, ¿no? Y con respecto a eléctricas, bueno, también podríamos usar micrófonos en el equipo, ¿sí? En el parlante, que se pueden usar hasta 3 micrófonos inclusive. Hay un término que es off-axis o in-axis, o sea, apuntando al centro del parlante, ¿sí? Con un micrófono, puede ser también dinámico o condenser, de membrana grande o membrana chica, apuntando al eje del parlante, ¿sí? On-axis, y después, perdón, agregarle otro que sean off-axis, ¿sí? Y además, también le pondría se pone, digamos, un micrófono en la parte posterior del equipo de la guitarra. ¿Y qué es lo que hace eso? Que yo a la hora de mezclar y de grabar, tengo 3 colores distintos. Porque acá el juego de una mezcla y también de la grabación es buscar los colores, lo que a mí me gusta, lo que este sonido es el que me gusta de tal músico, o es el que me gusta porque me gusta, ¿sí? Entonces yo, digamos, tendría varias opciones para después elegir, como en la cocina, digamos, bueno, cuánta sal le pongo, cuánto cebolla le pongo, y bueno, y así. Creo que se entendió. Bueno, hay cables monos y estereoscópicos. ¿Cuál debe ser el indicado? Calculo que la pregunta debe ser para micrófono. Bueno, yo recomiendo en todo lo que tiene que ver con grabación que sean estéreo, pero en realidad está mal dicho, no es estéreo, sino que es balanceado. O sea, yo puedo tener un cable que es mono, pero con 3 informaciones: positivo, negativo y la masa o la tierra, ¿sí? El ground, que eso hace que cuando uno dice un cable balanceado, no ingrese interferencia al cable, ¿sí? No ingrese ruidos eléctricos o de tierra, ¿sí? Entonces, todo lo que podamos poner con cable balanceado o mal llamado estéreo, yo los recomiendo mejor. Si son tramos cortos, como por ejemplo, qué sé yo, medio metro o 1 metro, un cable RCA, que es un cable que no es balanceado, o digamos un coaxial, se puede usar, pero en rangos cortos. Para que tengan una idea, un cable a partir de los 5 metros que no es balanceado, a partir de los 5 metros ya empieza a meter ruido. Entonces pasa que venimos a grabar y con un cable de 7 metros lo enchufo y tengo una interferencia constante. Bueno, eso no pasaría si
tendríamos conectado con un cable o mucho más corto o con un cable balanceado. ¿Tá? Bueno, recomendaciones de micrófonos USB para grabar. Bueno, puede ser, Shure tiene una línea de micrófonos USB, el SM7, creo que no, si no me equivoco mal, que viene la versión USB, es muy bueno, es dinámico. Y después, bueno, todas las marcas, Neumann, Sennheiser, Shure, Audio-Técnica, Telefunken, todos tienen porque todo ha avanzado en la era digital, todos tienen una versión USB. Bueno, Blue también, la marca Blue, que desarrolla algunos muy buenos, pero hay unos micrófonos económicos, Sennheiser USB, no recuerdo ahora el modelo, que son muy interesantes. Yo, a la hora de elegir un micrófono, fíjense en las especificaciones técnicas, lo que hablábamos antes, ¿sí? Cómo graba, cómo funciona, y después muchas cosas también ayudan los foros, ¿sí? Hay un montón de foros donde muchos ya lo han probado en diferentes instrumentos, en voces, en un montón de cosas, en locuciones, que ahora está mucho de moda el tema de los podcasts, y ahí ver un poquito, hacer la comparación costo-calidad, digamos, ¿no? O sea, bueno, hasta dónde puedo gastar o pagar eh, y cuánta calidad puedo acceder, digamos, ¿no? Bueno, para microfonear guitarras, ¿qué micrófonos recomiendas? Bueno, siempre, si es guitarras acústicas, calculo que viene a ser por ese lado de la pregunta, de membrana, bueno, grande y chica, depende de la posición que lo pongamos, pero recomiendo que sean condenser, que sean de condensador. Podemos usar algunos de cinta, pero bueno, son más caros también. Y hay que trabajar el color de esos micrófonos porque bueno, la cinta tiene como un ruido analógico que es cálido, pero bueno, hay que saber manejarlo, ¿no? Bueno, pero básicamente que sean condenser, puede ser el AT2020, puede ser el Neumann U87, puede ser bueno, Neumann también TLM3, TLM102, bueno, U49, bueno, un montón de opciones ahí en marcas y costos también. Pero tengan en cuenta esto, que sea condenser, que si el micrófono no es multipolar, que por lo menos sea cardioide, ¿sí? Porque hay micrófonos que son de membrana chica que son omni. Entonces yo eso no los recomiendo. Así que bueno, por ahí sería la mano. Dice, adquirí el pack de Focusrite 2 y... ¿dónde está Nelson? Su micro... Ah, ahora entendí. Y la verdad que no lo sé. Tendría que buscarlo. O sea, no lo recuerdo. Pero si no recuerdo mal, debe andar el rango de frecuencia, debe andar en 30 o 40 Hz a 18, casi 20 Hz. Si es la versión, digamos, condenser, la mayoría llegan a los 20.000 Hz, ¿sí? De frecuencia y son buenos, son micrófonos que, a ver, que para empezar está bien. Y otra cosa que quiero que nos vayamos con este workshop pensando, primero arranquen con lo que tengan, con un micrófono, con un chupetín, no importa, pero arranquen, empezar, ¿sí? Porque ahí es donde uno empieza a desarrollar las horas de grabación, las horas de estudio, y es donde más aprende. ¿Sí? Donde uno más aprende es en el lugar donde está sentado grabando, porque ahí empiezan a ver esa teoría que antes la sabíamos como teoría, lo empezamos a ver como práctica, ¿sí? Como algo más práctico. Entonces, siempre es recomendable esa prueba y error, digamos, ¿no? Y lo otro que les iba a decir es que tengan en cuenta que no hay una verdad absoluta. Obviamente hay una gama de micrófonos que son muy buenos, ¿sí? Pero después también va en función a qué estilo hago, qué me gusta, cómo lo manejo,
Y cuanto mejor calidad tengan equipamiento, esa es la diferencia que quiero que tengan. A mejor calidad de equipamiento voy a trabajar menos. A menor calidad de equipamiento, y me voy a tener que esforzar mucho con procesos, con la forma de grabar, ser muy específico, tener mucho cuidado a la hora de grabar, porque voy a tardar mucho más tiempo para lograr tener el resultado final. ¿Sí? Bien. Después, adquirí, esto ya está, recomendable usar micrófono de audio para... Sí, a ver, siempre yo recomiendo grabar con condenser, ¿sí? Pero, porque bueno, depende también lo que vaya a grabar. Por ejemplo, si tengo que grabar una percusión, que ahí vi que me están preguntando por un cajón, puedo usar un dinámico para, para algún detalle de la bordona, cuando uno le pegan los agudos, ¿sí? O también en los graves lo puedo usar, pero tendría que ser de membrana más grande. También se usan los dinámicos para los toms, ¿sí? De las baterías. Pero si es un buen micrófono dinámico para voces, se puede usar. El SM58 se ha usado en millones de veces para grabar. Bueno, ahí pusieron SM57. Si uno me dice, bueno, si no hay estás solo en una isla y tenés que elegir un micrófono para hacer una producción, elijo el SM57, porque es digamos, el micrófono dinámico más versátil. Lo puedo usar para percusión, lo puedo usar para voces, lo puedo usar para un montón de cosas, digamos, ¿no? Pero después tenemos otros modelos de micrófonos dinámicos que son súper buenos también, ¿no? Pero bueno, porque es el más conocido también, ¿no? Bueno, con respecto a la percusión del cajón, bueno, a mí me gusta tomar la parte delantera para que se escuche el golpe, ¿sí? La parte aguda, y tomar con un micrófono dinámico interno, ¿sí? Adentro del cajón, ¿sí? Y uno de membrana grande fuera del cajón, no frente a la caja, sino de costado, ¿sí? Para que la presión sea un poquito menor, ¿sí? Entonces, de esa manera yo tengo el agudo de adelante, ¿sí? Cuando uno golpea en el cajón, tengo lo que llamamos el kick, el golpe, con el micrófono que está dentro, ¿sí? Se va a escuchar el golpe, pero del otro lado sería, ¿no? Y el de membrana grande, voy a estar escuchando los graves, ¿sí? Así que yo por lo menos lo tomaría así. Después puedo tomar también una toma estéreo por si quiero tener la grabación ambiental. También lo puedo hacer, digamos, ¿no? Pero básicamente, bueno, eso. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Freddy. Me va a tener que Ya, escribir porque no te escucho. ya estamos, ya. ¿No logras escucharme, Jorge? Ya. Vamos a ver si para el siguiente. ¿Tenemos tiempo? No, ya. Acabó. Un minuto y cerramos. O ya Sí. estamos pasados. Estamos pasados, bien. Listo. Bueno, rápido, gente. Programas, DAW. Voy a ser súper rápido. Digital Audio Workstation. Esto es DAW. ¿Sí? ¿Con qué voy a grabar? ¿Con qué software lo voy a grabar? Y arranco con opciones. Pro Tools, ¿sí? Que es el más conocido, el más estándar, ¿sí? De la firma Avid. Antes era DigiDesign. Y Avid también, los que hacen música también lo han visto en Sibelius, bueno, programas de otra índole, grabaciones de video también. Es como el más estándar en todos los estudios de grabación, todo el mundo tiene, sí o sí tiene un Pro Tools. Lo cual no significa que sea el ideal. Y después vamos a ver por qué ni el Pro Tools ni ninguno es el ideal. Después vamos a ver por qué. Después tenemos el Luna, que es un programa que tiene unos 2 años aproximadamente, que es de Universal Audio, que es excelente programa con emulaciones muy buenas de los hardware analógicos de estudios de grabación de alta gama. Súper recomendable también. Después tenemos Studio One, que es como la línea bonita de estas épocas, porque hay una versión también que se puede conseguir gratis, y el Studio One es muy intuitivo, o sea, el que no sabe absolutamente nada
puede ingresar a Studio One y fácilmente ya eh, lo puede manejar. Fíjense que todos tienen la misma gráfica, donde tenemos un panel izquierdo con información de los canales o de los tracks, un panel horizontal donde está lo grabado, y abajo podemos tener como una consola donde subimos y bajamos el volumen. ¿Sí? Después tenemos Nuendo, que es de la firma Steinberg, ¿sí? Una firma alemana. Tenemos Cubase, que también es como el hermano del Nuendo, que yo el Cubase lo recomiendo más para músicos porque tiene términos más musicales y trabaja mucho mejor los MIDIs. Después el Fruity Loops Studio, FL Studio también muy bueno, también recomendable para poder crear música a partir de loops o a partir de secuencias que se repiten, mejor dicho. Logic Pro, que solamente está para Mac, pero también es muy recomendable. No puse el Digital Performance porque es como medio similar. Después tenemos Reason, la versión, recomiendo la última versión, que es la versión 11, donde ya podemos grabar audios y tiene una gama muy rica de loops, ¿sí? El Reason. Ableton Live, si te gusta música más, un poquito más electrónica, también podemos desarrollar con algunos loops, y se usa mucho para tocar en vivo. Reaper, que también está como muy de moda porque también tiene una versión gratis que pueden desarrollar. Keyword, que solamente está para Windows, perdón. Y después tenemos Mixcraft, que es de la empresa Acid, que también había comprado, antes era el dueño de SoundForge, que es también un programa que ahora lo compró Sony. GarageBand, que viene ya, digamos, en Macintosh, ¿sí? Grabado. Y esos son todos como los mejores o los programas más conocidos. Y ahora quiero que nos vayamos con esto y con esto voy cerrando, Freddy. La importancia de elegir el programa, no hay un programa ni mejor ni peor que otro. Hoy por hoy, todas las plataformas digitales de grabación están en un nivel casi iguales, le diría. Antes la diferencia la hacían las placas, pero ahora están casi iguales. Entonces, ¿cuál es el mejor programa? El mejor programa es el que más me gusta, el que más me siento cómodo, el que más genero un workflow, un flujo de trabajo rápido, porque hay programas que capaz que uno no se halla, no lo termina de entender y tarda 2 veces más que con otro programa. Entonces, esa va a ser, digamos, la forma de medir, bueno, este es el micrófono, este es el programa que voy a elegir, ¿sí? Así que recomiendo ir probando porque todos estos programas tienen una versión gratis, ¿sí? Que viene con menos herramientas, obviamente. Pero pueden descargarlo como para probar y decir, che, sí, la verdad, este me gusta, y bueno, entonces lo uso. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que fui bastante concreto. Ahí veo que tengo 7 preguntas, no sé si dice Presonus PD 70 micrófono económico con rango de 20. Sí, es verdad. Cierre. Fruity Loops 20 es muy bueno también. Adobe Audition también es bueno, quizás no lo vamos a encontrar mucho en estudios de grabación, pero igual es bueno, o sea, no vuelvo con lo mismo, no lo puse porque en la gama profesional no se usa mucho, pero sí reconozco que es muy intuitivo. Bueno, sí, no sé quién es EA, pero es bueno lo que dice, que eso se me estaba pasando. La diferencia también que hay en algunos programas es que, por ejemplo, Pro Tools y, bueno, Luna, Cubase y Nuendo trabajan 5.1, ¿sí? O 7.1, bueno, ahora hay 8.2, 10.2, que esto es lo que tiene que ver Surround, ¿sí? Esa quizás es la diferencia. Pero para lo que tiene que ver, para una grabación de la forma en lo que estamos haciendo nosotros o el foco que tenemos en este workshop, cualquiera puede andar. Pero si uno quiere dar un pasito más, es verdad, Pro Tools y el Luna y bueno, los demás programas pueden trabajar en 5.1 o 7.1. ¿Estamos, Freddy? Martín, ¿ahora No sí sé me si vos escuchas? sacaste, perdón, me pidieron fotos de toda la gente. ¿Vos sacaste, Freddy? Vamos a sacarla ahorita. ¿Ahora sí me escuchas, Martín?
Así que si quieren abrir las cámaras, Martín, ¿me escuchas? yo Ah, de paso voy a ver si puedo, a ver a si ver, Martín. puedo A ver. enfocar. Ahí está, ahí me enfocó. A Estaba ver, todo el vamos tiempo chicos, no desenfocado. sean tímidos, vamos a abrir nuestras cámaras gracias a los que ya lo Bueno, han... de paso, gente, agradecerles por el tiempo y espero que, bueno, que haya sido una herramienta para que, porque todos nos enriquecemos. A mí preparar el workshop también me ayudó a- a repasar algunas cosas, a ponerme al día. Bueno, también esto también es importante de estar constantemente al día para tener la última información. Quizás no entrar en la vorágine de tener el último equipamiento porque entramos en una locura de gasto, de dinero, ¿no? Entonces, de esta manera, podemos por lo menos en la parte tecnológica estar más al día. Listo, gracias profesor Martín. ¿Ahora sí logra escucharme o todavía? Nada. Ok, Martín, ok. Muy bien. La foto ya está, chicos, sí, lo que me escuchan. Vamos a hacer una más, ¿ya? A ver si alguien más se animó a encender su cámara. Correcto, ahora sí. A la cuenta de tres, ¿ya? Una, dos y tres. Vamos, sonrían. Correcto, ya está. Vamos con el otro cuadro. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Una, dos y tres. Correcto, ahí están bonitos los corazones. Ya está, listo, ahora sí. No sé qué significan los corazones, pero bueno, los tomo como un mimo. Un fuerte abrazo a todos chicos, nos vemos. Gracias por estar ahí, gracias, gracias. Nos vemos, gente. Gracias, Feliz sábado. Gracias Martín, Éxitos. gracias profesor. Nos vemos.